Nuestro invitado esta noche es un eminente médico venezolano, reside aquí en Miami, fue cónsul de Venezuela en Barcelona. Tuvo el gesto desusadamente amable de dejarme en la puerta de casa un libro formidable sobre el expresidente Caldera. Es don Arturo Ramos Caldera. Gracias por estar aquí, querido Arturo. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Es un honor recibirte. No, es un honor estar aquí en tu programa y quiero aprovechar la oportunidad para darte las gracias realmente por toda la ayuda que nos has prestado a Venezuela. Ha sido Es mi una deber, ayuda, es mi deber. Nada que agradecer. Pero ahora, yo espero que en un futuro próximo la colonia venezolana tenga la posibilidad de poder hacerte el reconocimiento que realmente merece. Eres muy generoso. Arturo, el expresidente Caldera, que en paz descanse, era tu tío, hermano de tu mamá, ¿correcto? Correcto. Y además era tu padrino. Era mi padrino. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Era una relación cercana? Una relación muy cercana, Desde niño, él quiso que yo estudiase, fuera compañero de clase de Rafael Tomás, su hijo mayor. Sí. Y crecimos juntos, pero Rafael Tomás era un individuo, o siempre fue un individuo sumamente intelectual. Sí. Era el primero de la clase, sacaba 20 en línea. Yo no, yo sacaba un 12, un 10, un 8. Entonces éramos de carácter distinto, pero crecimos juntos. Juntos. Y eso me permitió mucho pues tratarlos y convivir con él. ¿Qué cosas te enseñó Caldera o qué cosas aprendiste de él? Mira, me enseñó, yo veo en Caldera una persona transparente. Él decía en público lo mismo que decía en privado. Tenía una certeza y una gran fe en Dios. Un profundo amor a la patria, un profundo amor a Venezuela. Su vida entera la dedicó a crear una Venezuela civil, a crear un partido político, a crear unas instituciones democráticas. Quizás un poco porque sus padres y los abuelos pues tenían los recuerdos de las diferentes guerras civiles que se habían desarrollado en el siglo XIX. Pero fue una persona, ¿qué te diría yo? Te diría que es una persona que desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, tú podías adversarlo, pero todos lo admiraban. Lo admiraban, lo respetaban. Todos lo admiraban y todos lo respetaban, honor. exactamente. Políticos como Caldera ya no hay, van quedando poquitos. ¿Y qué cosas de Caldera en privado, de Caldera en su vida íntima, familiar, no conocía, por ejemplo, la prensa? ¿Qué pasatiempos cultivaba? ¿Qué aficiones tenía? Bueno, por lo menos él jugaba dominó. Y se sentaba a jugar dominó y hasta que no ganaba, no se paraba de la mesa. ¿Jugabas con él? No, yo jugaba un juego muy mal dominó. Nunca entendí el juego. Ajá. Él le encantaba el mar, le encantaba nadar. ¿Le gustaba nadar? Le gustaba nadar, jugaba bolas criollas. Tenía un carácter sumamente afable. Era una persona muy, muy cercana, pero a la vez muy respetable. Yo no sé cómo se puede explicar realmente eso, pero era una persona que uno respetaba mucho, lo quería mucho y quizás también un poco el hecho de que mamá lo adoraba, pues. ¿Tu madre lo adoraba? Lo adoraba. O sea, las hermanas vivían por él. Vivían por él. Y eso son cosas. ¿El hermano mayor de tu mamá? Ellos fueron 3 niños. Oh. Eran 3 niños. Mi abuela Rosa, la mamá, murió cuando mi mamá tenía solamente unos meses de nacido. Oh. Mi tío Rafael tendría 2 años y medio y mi tía Rosalena tendría alrededor de 4 años. Sí. Entonces, los niños se criaron con unos tíos, unos hermanos de su mamá. Y yo creo que eso los unió como mucho, aunque se criaron después uno con un tío y otro con el otro. Yo no te puedo explicar, pero las hermanas vivían por él. Vivían por él. Lo adoraban. Y claro, como siempre estaban perseguidos y siempre, o sea, yo recuerdo la dictadura de Pérez Jiménez y la recuerdo con horror. ¿Y pudiste estar con tu tío Rafael Caldera en sus últimos años? Porque ya te habías ido de Venezuela. No. Sí. Bueno, él murió como 2 años después de que yo me vine. Sí. Pero yo tuve la oportunidad
de poder compartir con él muchísimo. Después de que le entregara el poder a Chávez. Después que le entregara el poder a Chávez, y antes, en las épocas, porque en eso la vida política tiene altos y bajos. Tiene momentos en que tiene mucha gente a su alrededor y momentos en los que está muy solo. De profunda soledad. De profunda soledad. En esos momentos yo los aprovechaba. Sí. Y trataba de terminar en el consultorio temprano y si lograba, pues me iba a cenar con él y lo oía y conversaba. La verdad es que para mí fue algo muy especial, un don de Dios poder haber conocido a una persona como Rafael Caldera. ¿Quién fue o quiénes fueron sus grandes adversarios políticos, ideológicos en Venezuela, en tu opinión? Adversarios políticos, bueno, era a su altura, es que lo que pasa es que eran adversarios, pero se respetaban mucho. Rómulo Betancourt respetaba muchísimo a Caldera. Eran Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. La historia de Venezuela, la historia del siglo XX, es la historia, va unida a la historia de Rafael Caldera y de Rómulo Betancourt. Que construyeron una democracia ejemplar 40 años, del 58 al 98. Venezuela era una democracia admirable, ¿no? Admirable y que funcionaba muy bien. Después Chávez les hizo creer que todo era horrible en esas 4 décadas, pero no. ¿Y tu tío Caldera respetaba a Carlos Andrés Pérez? Con Carlos Andrés Pérez tengo la impresión, pero esa es la impresión, de que él lo respetaba, pero nunca le perdonó que lanzara a Venezuela al camino del consumismo. Cuando Caldera entregó el poder, había, si no recuerdo mal, la deuda externa de Venezuela era de 10.000 millones de dólares. Y Pérez la multiplicó exponencialmente. Y los precios del petróleo aumentaron y entonces él represó en los Estados Unidos el exceso que venía de los precios del petróleo y con ese excedente no solamente se podía pagar, se cubría el presupuesto de ese año, sino que también se podía pagar la totalidad de la deuda externa. O sea, fue prudente, guardó entonces, pan para mayo. Cuando Carlos Andrés Pérez recibió el poder de Caldera, dijo: recibo el poder de las limpias manos de Rafael Caldera. Prometo administrar la abundancia con criterios de escasez. Pero eso duró 6 meses. No cumplió. Eso duró 6 meses. A los 6 meses dicen que Gumersindo Rodríguez, pero le vendieron la idea que era el momento de hacer la gran Venezuela. Entonces Venezuela pasó a ser la Venezuela saudita. Sí, el tabarato dame 2, entonces todo el mundo tenía que tener un apartamento en Miami, después si no era en Miami era en Nueva York, y después en París, y después había que esquiar en Bale. Entonces, y esa riqueza se dilapidó, ¿eh? Y esa riqueza se dilapidó, y no solamente se dilapidó la riqueza, sino que nos hizo mucho daño, porque cambió nuestra forma de ser, cambió nuestros valores. Entonces cuando el barril de petróleo comenzó a bajar, entonces hubo que trancar los gastos y Venezuela no soportó eso. Sí. Y esto fue creando un malestar cada vez mayor y mayor y mayor y los partidos políticos se fueron distanciando del pueblo. Esto te iba a preguntar, porque tanto el segundo gobierno de Carlos Andrés como el segundo gobierno de tu tío Caldera no terminaron bien, ¿verdad? Da la impresión de que el pueblo se divorció de ambos líderes, de ambos partidos. Da la impresión de que el pueblo estaba decepcionado de la clase política tradicional, ¿verdad? Bueno, pero no de Caldera. Pero no de Caldera, porque a Caldera, cuando se eligió a Eduardo Fernández como candidato de Copey, le pusieron una maleta arriba. Le pusieron una maleta arriba para que se fuera. No lo querían que fuera Eduardo Fernández el candidato. Y él simplemente pasó a la reserva. Y el partido empezó a dar tumbos y empezó a dar para adelante y para atrás y aquello se fue dañando el partido. ¿Pero tú crees que el pueblo siguió queriendo a tu tío, a Caldera? Bueno, hasta el punto que cuando él lanzó su candidatura, él se lanzó él solo, sin partido. Simplemente que con Juan José crearon un pequeño partido llamado Convergencia, que era el grupo de copellanos que estaban con Caldera. Y se impuso. Pero era él solo. Después todos los demás partidos fueron añadiéndose y entonces por eso le querían decir despectivamente que era el chiripero. Pero no era el chiripero, era un grupo de pequeños partidos, pero él representaba una persona respetable, tanto para la derecha como para la izquierda, y ganó las elecciones. Ahora bien, en ese segundo mandato, tu tío Caldera
Algunos dicen que no lo indultó exactamente, que esa no es la palabra correcta, que lo amnistió, que lo puso en libertad, que sobreseyó el caso contra Chávez. Pero lo cierto es que el año 94, 2 años después de haber perpetrado un horrible golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, Chávez fue puesto en libertad y de algún modo a tu tío se le hace responsable histórico de eso. Y no es poca la gente que dice Caldera se equivocó. ¿Cómo puso en libertad a Chávez? ¿Qué piensas tú? Bueno, déjame hacerte un poquito de historia, ¿no? Cuando vino el golpe de Estado el 4 de febrero del 92 y después el 27 de noviembre del 92, estaban involucrados en el golpe de Estado 600 entre oficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas. Eso representaba un porcentaje muy alto de las Fuerzas Armadas, alrededor de un 30% de los militares. O sea, era una rebelión que hacían los militares, no solamente contra los partidos políticos, sino también contra sus superiores por la forma en que estaban conduciendo las Fuerzas Armadas. Eso comenzó así, pero se dominó el golpe de Estado y al día siguiente el mismo presidente Pérez comenzó se dio cuenta de que era imposible pues, sacar y poner presos a 600 oficiales y suboficiales. Y empezó a perdonar a algunos. Entonces empezaron a amnistiar y empezaron a regresar a los oficiales a las diferentes fuerzas. Por ejemplo, te puedo señalar, lo que no estoy seguro es si fue al día siguiente o pocos días después, que el actual general Rodríguez Torres, que en aquel entonces era un teniente, y fue conspirador junto con Chávez. Y que fue el encargado de caerle a tiros a la casa donde estaba la casona, donde estaba la esposa y las hijas del presidente Pérez. A los pocos días fue regresado otra vez a las Fuerzas Armadas. Entonces, todos fueron amnistiándolo, lo fueron perdonando, y eso fue una política que comenzó el presidente Pérez. Eso por una parte. Yo creo que tampoco había la posibilidad de hacerle un juicio porque los juicios iban a retrasarse mucho y porque inclusive hasta los jueces militares estaban con el complot. O sea, no había forma de conseguir los culpables. Además, la iglesia, los partidos políticos, la prensa, los banqueros, todos pedían la libertad de los incluyendo a Chávez. Incluyendo a Chávez. Entonces, eso lo comenzó Carlos Andrés Pérez, lo siguió el presidente Velázquez, y para cuando llega Caldera a la presidencia de la República, quedaban pocas personas, pero quedaban los más conspicuos. Entonces, había varias posibilidades. Una posibilidad era, ¿cómo se llama? Andrés Velázquez, que era el de la causa R, había metido en el Congreso un proyecto de ley de amnistía. Y eso lo respaldaba Osvaldo López Paz, lo respaldaba Andrés Velázquez, lo respaldaba Acción Democrática. Entonces, ese proyecto de ley con toda seguridad iba a ser aprobado. Si lo aprobaban, los cabecillas del golpe iban a regresar a sus fuerzas. Entonces, el gobierno, ¿cómo iba a mantenerse un gobierno que tenía una crisis fiscal tan tremenda como la que heredó el presidente Caldera con los gobiernos anteriores, si tenía otra vez los conspiradores dentro de sus fuerzas con sus uniformes? Entonces lo que pienso yo, que él decidió fue amnistiarlo, pero amnistiarlo con la condición de que ellos pidieran la baja. Entonces ellos pidieron la baja y fueron amnistiados. Pero en ese momento, perdóname que te interrumpa, ¿tú no crees que tu tío, Rafael Caldera, en ese momento subestimó el futuro político de Chávez? Pero es que Chávez cuando salió de ahí salió con el 4% de los votos. Por eso. Eso lo decía Luis Vicente León de Data Análisis. Estuvo él con el 4% de los votos. Y en ese momento nadie se imaginaba que crecería como creció. Es que pasaron 3 años. La que lideraba las encuestas era Irene Sáenz, que tenía el 60-70% de la intención de voto. Él no hizo nada, tanto no hizo nada, que Arias Cárdenas empezó a trabajar para un programa de asistencia materno-infantil, dándole leche a los... Antes de ir al corte, Arturo, yo entiendo el contexto, entiendo las presiones, entiendo todo eso, pero ¿crees que en sus años finales, y viendo ya que Chávez tenía un instinto dictatorial, ¿tú crees que Caldera, tu tío, se arrepintió?
Bueno, si tú lo ves de atrás, yo me imagino que sí, pero te puedo decir, por ejemplo, algo que no es conocido, pues, que no es muy conocido y de la cual yo me enteré hace pocos días, pues me lo dijo el doctor Asdrúbal Aguiar, que fue ministro del Interior de Caldera. Lo conozco. Okay. Asdrúbal me contó, me dijo que la embajada americana estuvo haciéndole lobby a Hugo Chávez para conseguir el dinero para que fuera candidato presidencial y para que fuera presidente. Y entre ellos estaba nada más y nada menos que Thomas Shannon, que estaba de ministro consejero de la embajada de Venezuela. Increíble. Shannon estaba en Caracas. Estaba en Caracas como ministro consejero. O sea, los gringos creían que Chávez podía ser un buen candidato. Thomas Shannon. Ahora, eso me explica a mí ahora por qué mandaban siempre la Cancillería americana a Thomas Shannon para que sirviera como mediador entre la oposición. Sí. Tenemos que ir a la publicidad y luego esta fascinante conversación con el sobrino del expresidente Caldera, ¿verdad? Que ha sido además mi querido Arturo Ramos Caldera, cónsul venezolano en Barcelona. Regresamos en 2 minutitos, ya volvemos. Para mí conversar esta noche con Arturo Ramos Caldera, eminente médico venezolano, fue cónsul de Venezuela en Barcelona y fue, su tío ya descansa en paz, sobrino biológico del expresidente Caldera. Querido Arturo, te voy a hacer 2 o 3 preguntas difíciles. El año 98, cuando ganó Chávez, estaba Salas Romer como candidato, estaba Irene Sáez. ¿Consideraste votar por Chávez en algún momento? Nunca. ¿Tuviste amigos que sí lo hicieron? No, la verdad es que no conocí ninguno. Yo estaba en Barcelona de cónsul, pero en la población venezolana que había en Barcelona no creo que habría nadie. ¿Recuerdas por quién votaste? Yo voté por Salas Romer. Salas. Claro. ¿Por qué tantos empresarios poderosos, inteligentes de tu país apoyaron en esa hora crucial a Chávez? Todos ellos sabían que Chávez había sido un golpista. No podían ignorar que Chávez era muy cercano a Fidel Castro, ya había visitado La Habana. Sin embargo, lo apoyaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí, querido Arturo? Yo lo que creo es que Acción Democrática y COPEI, con el ejercicio del poder, se fueron corrompiendo. Y al irse corrompiendo, toda la sociedad empezó a dar tumbos. Para que COPEI expulsara a Caldera de su seno, es como imaginarse que Acción Democrática expulsara a Rómulo Betancourt. Claro. Es un absurdo. Claro. Pero tan mal estaba el partido y tan mal está la sociedad que llegaron a esos extremos. Sí. Llegaron a esos extremos. Fue una vergüenza. La gente quería orden. Y entonces me imagino que pensaban que Chávez podía ser un nuevo Pérez Jiménez, un nuevo dictador de derecha, alguien que pusiera orden en la sociedad. ¿Y los empresarios pensaron que podían domesticar a Chávez? Yo creo que muchos pensaron en eso. Sí. Yo creo que muchos pensaron eso. Se equivocaron en grande, ¿no? Es que yo creo que la sociedad ha sido muy inmadura. Inmadura. Muy inmadura. Y por eso es que yo creo que hasta que nosotros no logremos madurar y asimilar lo que nos ha pasado, que no sigamos pensando y dice, bueno, el culpable fue Caldera y entonces yo no tengo ninguna culpa. Sí. Pero tú votaste por Chávez. No, yo sí voté por Chávez, pero no tengo la culpa. Dice, hasta que la sociedad no absorba realmente las consecuencias de su decisión, la sociedad no va a madurar. Y es muy cierto lo que has dicho, es decir, todos quienes votaron en algún momento por Chávez, el 98, el 2000, el 2002, el 2006, en cualquiera de sus referéndums, no los vamos a meter en la cárcel, no los vamos a insultar, pero todos son un poquito marginalmente responsables de la debacle. Es que todos son responsables. Yo pienso que la sociedad alemana, por ejemplo, cuando cometió el error de nombrar a Hitler, hoy lo pagó muy caro. Pues sí. Lo pagó muy caro. Pues sí. Y terminó la nación dividida, invadida por los rusos y por los americanos, etcétera. Pero ellos absorbieron el golpe, ellos maduraron y ahora son otra vez lo que son. Tú me decías fuera de cámaras que querías contar una anécdota con tu tío, Rafael Caldera, el expresidente, cuando tú eras jovencito, que él te ayudó a madurar. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Te decía lo siguiente, como compañero de clase de Rafael Tomás pues era una persona que nadie podía competir con él, porque él era 20 en línea. Bueno, y todavía, yo creo que de los mejores intelectuales que existen en Venezuela, creo que Rafael Tomás es uno de ellos. Tengo que entrevistarlo, ¿eh? Bueno, tendría que ir a Venezuela, porque yo creo que es difícil que él salga de ahí, pero le puedes preguntar a quien quiera. Sí. Yo creo que todo el mundo te va a decir lo mismo. Pero Rafael Tomás siempre fue una persona súper especial, muy brillante.
Y yo no, yo era un muchacho normal y corriente Claro. que sacaba 10, 12, 15, 14, 12, 8. Tal. Mi mamá me regañaba, me castigaba, me aconsejaban esto y lo otro y tal, pero yo no mejoraba. Y como no mejoraba, pues seguía dando los mismos tumbos. Después de la caída de Pérez Jiménez, a mi papá lo nombraron a la embajada de Venezuela en Canadá como agregado comercial. Entonces ellos tuvieron que irse de Venezuela y nosotros teníamos que quedarnos para terminar el año escolar. Mi tío quiso que yo me quedara con ellos, pero eso era un medio demasiado intelectual. Entonces yo prefería quedarme en la Florida, donde estaban mis amigos, y me quedé con otra tía, con mi madrina, con otra tía que era. Pero él puso la condición de que él me firmaba la boleta. Ah, la boleta. La boleta de mis notas del colegio. El colegio, sí. Entonces, cuando llegaba el momento de la boleta, yo no tenía cómo llevársela. Le decía, Rafa, me haces el favor, le llevas la boleta a mi tío porque me la traía el lunes firmado. ¿Te daba vergüenza que viera tus notas? O? No, bueno, pero era una maravilla, porque él se la llevaba, mi tío la firmaba, y no había regaño, no había castigo. Cuando vino la segunda vez, Rafa, me haces el favor, me la traía firmada otra vez. Y dice, nada, es una maravilla. El tío perfecto. El tío perfecto, pues el tío perfecto. Y yo tenía 12 años, creía que eso era una maravilla. Sí. Bueno, un día me estoy desayunando y me llaman por teléfono, me dice mi tía, me dice, vístete porque tu tío quiere hablar contigo. Le digo, oye, qué fastidio, ahora viene el regaño. Total que cuando llegué, me dice mi tía, y se sube que él te está esperando allá arriba. Entonces yo subí, me dijo, siéntate. Entonces buscó entre varios papeles y me sacó la boleta. Y me dijo, explícame esa boleta porque no la entiendo. Entonces yo le empecé a explicar y dice, bueno, el profesor de matemáticas no corrige sino por resultados, el de castellano pues me quita puntos por la falta de ortografía, el otro no sabía que había examen, el otro la tiene cogida conmigo, todo el mundo tenía la culpa, pero yo no tenía la culpa de nada. O sea que le diste un número de excusas, pero tú no eras culpable. Pero esa era mi verdad. Sí. Esa era mi verdad. Sí, sí. Entonces me dijo, repítemelo porque no lo entiendo. Y se lo volví a repetir. Repítemelo porque no lo entiendo. Se lo volví a repetir y eso me lo hizo repetir varias veces hasta que llegó un momento en que yo llegué a pensar, ¿será que mi tío es bruto? Sí. Que no entiende lo que le estoy O diciendo. está medio sordo, claro. Entonces me obligó a repetirlo y me lo obligó a repetirlo hasta que llegó un momento en que yo de repente me di cuenta que yo estaba hablando tonterías. Sí. Que esas eran las notas que yo había sacado. Porque eran las notas que tú merecías. Eran las notas que yo había sacado, Claro. que eso era el resultado de mi esfuerzo. Claro. Entonces se me aguaron los ojos y le dije, tío, no pasará más nunca. Entonces me agarró, me dio un beso en la frente, me firmó la boleta. Al año siguiente saqué 4 medallas. Wow. De ahí en adelante yo he entendido que mi vida depende de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo y de mi sacrificio. Eso mismo tiene que pasar en Venezuela. En Venezuela tenemos que pensar que tenemos que ser responsables de la situación por la que estamos pasando. Yo entiendo, y perdón que me desvíe un poco, pero yo entiendo que la oposición nunca se imaginó el tamaño del enemigo con el que estamos peleando. No estamos preparados para pelear contra el G2 cubano, formado por la Stasi, formado por la KGB. No estamos preparados para eso. Se imaginaban un enemigo común, un gobierno que democráticamente, pacíficamente, constitucional y pacífico y todo esto, y lo iban a sacar. Y les ha costado muchísimo trabajo llegar a entender que esa no es la vía. Y ahora todavía uno los ve que se pelean por esto y se pelean por tonterías. No han terminado de madurar. Y yo quisiera aprovechar este programa para pedirles que por favor maduren, que por favor se pongan de acuerdo, porque el país está sufriendo mucho, porque el venezolano lo está pasando muy mal, y porque todos los que estamos en el exterior tenemos nuestro corazón en Venezuela, porque tenemos nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra familia allá. Y porque sí, porque eso es nuestro país, tenemos la obligación de sacarlo adelante. Bueno, esa reflexión que has hecho es de una profunda sabiduría. Yo espero que cale hondo. Ahora, la pregunta sería, siguiendo con la metáfora, la sociedad venezolana saca muy malas notas, está desaprobada. ¿Y a quién le echa la culpa de eso? A Caldera. Caldera tiene la culpa. Y a la Cuarta República. Eso es lo que llamamos allá nosotros el chivo expiatorio, el chivo expiatorio, perdón. ¿Sé quién tiene la culpa? El chivo. Caldera y Carlos Andrés. Bueno, allá hubo un chiste con Recadi, que era un organismo especializado que se centralizaba el control de cambio y a través del cual había que comprar los dólares y tal. Entonces había una reglamentación para la adquisición de los dólares.
Entonces, claro, ahí hubo un desfalco, porque hubo paso de influencia. Siempre que hay dólar subsidiado, hay desfalco. Hay desfalco. El Estado te está invitando a robar. Exactamente. Entonces hubo un desfalco multimillonario. Claro, siempre. Pero hubo un chino que compró $100. Entonces resulta que toda la catástrofe que había, el único culpable pues fue el chino. Entonces, El chino es el culpable. El chino es el culpable. Claro, uno tiende desde la adolescencia a echarle la culpa a los papás, a los tíos, a los profesores, pero la madurez consiste en decir, mi vida depende de mí, yo la gobierno. Exactamente. Mis acciones determinan si gano o pierdo, si soy un triunfador o un perdedor, ¿no? Exactamente. Tremendo mensaje el que les has transmitido a tus compatriotas venezolanos, Y tremendo. yo creo que vamos a salir de esto, pero no creo que vamos a salir de la forma en que están pensando. Esta es mi última pregunta y nos queda un minuto. ¿Cómo crees que va a salir tu país de esta dictadura? Yo creo que la única forma es cuando se den cuenta de que simplemente cortando las relaciones diplomáticas y poniendo dificultades económicas, no lo vamos a sacar. No alcanza con eso. Eso no resolvió el problema cubano. Eso no resolvió el problema cubano. Hasta que los estados no se den cuenta realmente que nosotros necesitamos su ayuda, que entren, que nos ayuden porque tenemos un país secuestrado, que nosotros hemos hecho todo lo posible por salir de ahí. O sea, mal o bien, con algunos más, otros menos, pero han habido muchísimas, 120 jóvenes muertos. O sea, ¿crees que hay que entrar militarmente? Hay que entrar militarmente en Venezuela, hay que ayudar a Venezuela a salir de eso. Por supuesto. Y no prolongar el sacrificio. Los franceses solos no se hubieran liberado de los nazis. Nunca. No, nunca. Era imposible. Los venezolanos solos no se pueden liberar de esta narcodictadura. No tienen las herramientas, las armas, ¿no? Tienen el coraje, pero van a ser masacrados. Sí. Y Europa es lo que es hoy por hoy porque los Estados Unidos los liberó. Sí, señor. Eso es así. Sí, señor. Eso es así. Ojalá hubiera más mentes preclaras en Venezuela como tú. Gracias por venir, Arturo Ramos Caldera. Un aplauso para él. Brillante, brillante. Gracias. Uy, se me olvidó. Y les anuncio que gracias a mi nuevo amigo Arturo, en una semana, creo, con suerte, va a estar por acá el hijo del expresidente Caldera, Juan José. No sé. Regresamos después de la pausa. Gracias, querido Arturo. Gracias.